Y por cada víctima rescatada a quien se le somete a la trata laboral existen 30 más ocultas. Esto según uno de los datos que se daba a conocer en el taller impartido a jueces del organismo judicial. Las cifras se incrementan por lo que buscan erradicar esta difícil problemática en el país. 3 sentencias condenatorias hubo en el 2014 por trata en su forma laboral. Por cada rescate de una víctima hay 30 más ocultas, señala las Naciones Unidas, explicó la defensora contra la trata de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Sandra Gularte. Los datos que dio a conocer en un foro que realizó el organismo judicial para crear un debate sobre el tema con los jueces de paz y penal. Tiene que haber un abordaje integral a los casos de trata de personas, especialmente cuando se habla sobre trabajo forzado, que es una modalidad muy invisibilizada en Guatemala, a pesar de que tenemos una historia de trabajo forzado en nuestro país. Hay pocas sentencias, tengo entendido que solo tenemos 3 sentencias sobre trabajo forzado. Gularte resaltó que hubo durante el año un rescate de cerca de 500 víctimas, pero que solo el 30% fueron puestas a disposición de una casa hogar de protección y abrigo. Sin embargo, en Guatemala hemos tenido casos de trata laboral que realmente no han sido penados. Y es porque los jueces no han tenido la capacitación, no han tenido el enfoque, especialmente porque en la trata de personas no es tomado en cuenta el consentimiento. Y las víctimas de explotación laboral especialmente no se miran ellas mismas como víctimas de trata. La Procuraduría de los Derechos Humanos entregó informes sobre los 15 estándares que deben tener las casas hogares, como observación de las próximas supervisiones que se harán el otro año. Y en el tema de la justicia, este 2014 se vio marcado por la debilidad institucional del Estado, lo que eleva la preocupación de los líderes religiosos aglutinados en el Consejo Ecuménico Guatemalteco, quienes han denunciado la corrupción como un acto totalmente repudiable, pero hacen un llamado muy puntual a toda la gente para poder prevenirla, principalmente en el año electoral, donde indudablemente se pueden dar muchos casos similares a este. El Consejo Ecuménico de Guatemala señala debilitamiento del sistema de justicia y políticas sociales en el 2014. Lo atribuyen a los procesos de elección de magistrados y al colapso de algunos servicios públicos como salud, educación y desnutrición. Nuestra palabra es muy clara en contra de las tendencias o los hechos de corrupción que se dan constantemente, ¿verdad? Deben tomar en cuenta estos elementos de la realidad y deben hacer que en sus programas y en sus compromisos pues se tome en cuenta no volver a repetir o no seguir repitiendo los errores del pasado. Agregan que para el 2015, año electoral, los partidos políticos deben adquirir el compromiso de ofrecer propuestas concretas que fortalezcan la institucionalidad del Estado, el cual actualmente no responde a la ciudadanía sino a intereses particulares. Y que no se aprovechen de la necesidad básica que la población tiene y de ahí que pues se dejen engañar. Entonces nosotros vamos a la población solicitándole que se informe, que se capacite, que se oriente y que exija. Para el próximo año, el Consejo Ecuménico organizará jornadas de capacitación y formación ciudadana, en donde consideran radica el poder de la sociedad. Bueno, y lo que parecía ser una actividad proselitista que transcurría con normalidad se convierte en una tragedia. Esto ocurre en Santa Catarina, Ixtahuacán, Sololá, cuando durante un evento organizado por el Partido de Libertad Democrática Renovada, tras la presentación de su precandidato presidencial Manuel Valdizón, se realizaron sorteos y rifas. Sin embargo, por la cantidad de personas en la tarima, no se resistió, claro, y se desplomó, terminando con la vida de un niño de 4 años de edad y dejando al menos 8 personas lesionadas. El diputado del líder Francisco Tambris confirmó el deceso y afirmó que se harán responsables de resarcir a las víctimas del accidente. Mientras tanto, Manuel Valdizón afirma que se sentía consternado por este accidente. Ya ha quedado libre la vía para una posible reelección al cargo de Contralor General de Cuentas para Carlos Mencos, quien según la Corte de Constitucionalidad, el aspirante no tiene ningún impedimento en particular en la nómina final de candidatos que está en manos del Congreso de la República. Los 2 amparos provisionales planteados por los abogados Ricardo Sagastume Morales y Albertina Hipatia, que solicitaban excluir de la nómina de candidatos para dirigir la Contraloría General de Cuentas a Carlos Mencos, ya que señalaban que su participación iría contraria a la legalidad. Según el artículo 233 de la Constitución de la República, que indica que no se acepta la reelección
Pese a ello, la Corte de Constitucionalidad dejó sin lugar los mismos. Luego de recibir informes circunstanciados que enviaron el Congreso de la República de Guatemala y la Comisión de Postulación formada para efecto de la elección, dispuso no otorgar el amparo provisional solicitado en ambas acciones. Al no otorgar el amparo provisional solicitado, el ya excontralor general de cuentas, Carlos Mencos, se le da vía libre para que pueda seguir integrando la lista de los 6 profesionales y al Congreso el poder elegir al contralor que considere. En la Constitución hay diversas normativas que tratan ese punto y en leyes también de carácter ordinario. Y tendrá que ser en cada caso concreto en que se analice el tema cabalmente de una posible elección de alguien que ya ejerció cargo con anterioridad y es en cada caso concreto en que la Corte podrá analizar el asunto e ir disponiendo. Las resoluciones señalan que no se otorga el amparo ya que a juicio de la Corte las circunstancias no lo hacen aconsejable y el artículo 233 de la Constitución no tiene vigencia, ya que Mencos esperó un periodo para participar, de tal modo que no sería una reelección continua. También se le dio un término de 48 horas a los solicitantes del amparo y al tercer interesado, Carlos Mencos, para que le puedan dar vista a las resoluciones. Y vamos ahora a las noticias departamentales. Sigue el recorrido por el país. Con 53 damos vuelta de página para conocer más de la información departamental y ponemos en pantalla la portada del Quetzalteco. Matan a coyotes, víctimas son hermanos. La deuda pudo originar este ataque. También asaltante muere en Pirineos. Joven es abatido en el kilómetro 195, ruta de Xela a la costa sur. Y también se llevó una fusión artística. Se ofrece un espectáculo en el Teatro Altense. Esa y más información la puede encontrar en el Quetzalteco. Y en Suchitepeques, el fin de semana, los pilotos del transporte urbano de pasajeros estuvieron bajo ataque. La noche del sábado, desconocidos trataron de asesinar a uno de los conductores que logró resguardarse y salir ileso. Y ayer domingo, José Ricardo Ambrosio Chiroy, de 28 años, no corrió con la misma suerte. Un hombre le disparó en la ventana, asesinándolo en el instante. En el incidente también resultó herido el presidente de la Asociación de Microbuseros, Julián Nog, de 35 años, quien fue trasladado en un vehículo particular al Hospital Nacional, presentando 3 impactos de arma de fuego. Las extorsiones y las amenazas se han incrementado contra el transporte urbano en el municipio, por lo que analizan realizar un paro de labores hasta que se les garantice seguridad. Continuaremos con más información departamental más adelante en Viva la Mañana. Muchas gracias, Lorraine. Así pasan las noticias del país. En tiempo real con María René Varillas, que tiene más información para nosotros a esta hora. María René, contigo. Información de la pelea, de la lucha que hay, la tensión que existe entre Palestina e Israel, porque este miércoles, bueno, eso es lo que espera quien dirige Palestina. Mahmoud Abbas está pidiendo que este miércoles las Naciones Unidas apresure ese voto que pidió hace algunos meses para realmente poner, dicen, fin a la ocupación israelí y por consecuencia entonces crear un Estado palestino. Esto es lo que ha declarado el negociador principal del presidente palestino Mahmoud Abbas, y quien ha dicho que está pidiendo a las Naciones Unidas entonces de ya acabar con la ocupación israelí, votar ante esto este miércoles. Esto, por supuesto, con la creación de un Estado palestino con las fronteras de 1967 y Jerusalén. Esto dicen, bueno, tendrá sentido este miércoles si es que Naciones Unidas acoge el llamado que hace Mahmoud Abbas desde muy temprano esta mañana. Este anuncio se da después de que se enteraran que el primer ministro israelí se va a reunir con John Kerry, el secretario de Estado de Estados Unidos, para discutir también los problemas que están aquejando al Medio Oriente y también, claro, el conflicto entre Palestina e Israel. Es lo que entonces se pretende hacer. El presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, está pidiendo que
este miércoles sea el día que las Naciones Unidas voten para finalizar la defensa, para finalizar realmente la ocupación israelí y así entonces dar paso quizá a la creación de un Estado palestino. Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué reacciones hay entonces. Nosotros seguimos muy pendientes de esta noticia, es la información que nos trae The Guardian esta mañana. Vamos a seguir conociendo qué más pasa en el mundo, nos vamos con Alejandro. Bravia 4K con Motion Flow. Finalizó en Perú la Cumbre Mundial sobre el Cambio Climático. Se logró llegar al acuerdo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta resolución quedará en firme el próximo año cuando se firme también un acuerdo contra el calentamiento global. Sin embargo, la negociación no fue nada fácil y veamos por qué. Damos por aprobado el documento. La conferencia de la ONU sobre el cambio climático llegó a un acuerdo en la madrugada del domingo en Lima. Aunque hizo falta un día de alargue para hacer posible el consenso y evitar el derrumbe del plan trazado por Naciones Unidas. Hoy, con la aprobación del Pleno de la Conferencia sobre el Clima de Lima, el mundo ha mostrado que somos totalmente conscientes de los problemas y que estamos completamente comprometidos para alcanzar soluciones. El texto debe servir de base a un histórico pacto global el próximo año en París. Hasta el último momento se mantuvieron las fuertes diferencias entre naciones del norte y del sur. Numerosos países, sobre todo de África, América Latina y pequeños estados insulares, no están dispuestos a asumir la reducción de emisiones sin garantías financieras de los países ricos. Con ellas quieren adaptarse al calentamiento global y a su creciente impacto con nuevas tecnologías limpias. Los países deben anunciar en los próximos meses sus compromisos de reducción de las emisiones globales, entre un 40 y un 70% hasta 2050. Algo necesario para poder limitar a 2 grados centígrados el incremento de la temperatura del planeta. Estas son las impactantes imágenes de este pavoroso incendio que envolvió el pueblo étnico de Jiji en la provincia de Guizhou. Cerca de 70 casas fueron devastadas por las llamas. El fuego afectó a más de 600 residentes de acuerdo con el gobierno del condado y afortunadamente no se registraron víctimas. Jiji es uno de los pueblos más grandes y mejor conservados de la minoría étnica Miao. Fue seleccionado por China como un sitio nominado al Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2006. Ahora la mayoría quedó reducida a escombros ante este siniestro. La investigación está en curso. Y en Londres, y lo vamos a ver más adelante, también se realizó el evento Miss Mundo, en el que participaron las consideradas mujeres más bellas del planeta. La ganadora fue la representante de Sudáfrica, que a sus 22 años logra este enorme triunfo, en un concurso marcado por la ausencia de la recién asesinada Miss Honduras. Roland Strauss, Miss Sudáfrica, se coronó este domingo en Londres Miss Mundo. Allí la flamante ganadora, una estudiante de medicina de 22 años y 1,77 m de altura, dedicó el título a su país. Mi modelo a seguir sería sin duda el de Nelson Mandela. Él murió el año pasado en diciembre. Sabes que llevó a nuestro país hasta donde está ahora. Es un icono y un ejemplo para el mundo entero. El jurado designó en el segundo puesto a la representante húngara y la tercera fue Miss Estados Unidos. En total 121 mujeres participaron en el concurso, pero el hueco de Honduras quedó vacío. Y es que su reina de la belleza, María José Alvarado, fue recientemente asesinada junto a su hermana. Ambos cuerpos fueron encontrados enterrados a orillas de un río el día en que María José tenía previsto viajar a Londres. Noticias del Mundo en Vivo a la Mañana, son las 7 de la mañana con 1 minuto. Continuamos. Bravia 4K con Motion Flow. Y llegó la hora de conocer la actividad deportiva, 7 con 1 minuto, vamos con más. Y seguimos hablando del fútbol nacional, tenemos que destacar la primera división del Deportivo